Bueno, pues como he dicho con anterioridad, vamos a dar paso a la última ponencia de la mañana. En este caso, hay que remarcar que la digitalización no solo transforma procesos, sino que también afecta a las condiciones laborales de la inspección educativa. En esta ponencia sindical vamos a escuchar a doña Ana Verdugo, de USIE Andalucía, y a don Jesús Alonso, de USIE Canarias, quienes abordarán los retos y oportunidades que esta transformación implica para la inspección. Presenta esta sesión don Rodrigo Jiménez, inspector de Educación de Navarra. Un aplauso para ellos, por favor. Bueno, hace 26 siglos, un tal Heráclito de Éfeso ya nos advertía, nos vaticinaba que todo cambia y que nada permanece. En el mundo actual que vivimos, con esta sociedad tan cambiante, también asistimos a un nuevo paradigma educativo, donde la Inspección de Educación es un agente que asume una doble misión. Por un lado, garantiza la estabilidad y consistencia del sistema, pero al mismo tiempo debe actuar también como un agente dinámico y propulsor de la innovación y los cambios. En ese sentido, somos un servicio público al que se le exige y se le debe exigir capacidad de adaptación para poder ofrecer una atención de calidad ante las nuevas necesidades y demandas. Y por ello nos enfrentamos a una serie de retos, desafíos y oportunidades, a saber, la globalización y los flujos migratorios, la inclusión y la equidad, la gestión socioemocional, y el tema de hoy, la digitalización con las TIC y, sobre todo, lo que nos viene encima, la inteligencia artificial. Buenos días. Efectivamente, soy Rodrigo Jiménez, inspector de la Comunidad Foral de Navarra y desde este año también presidente de USIE Navarra. En esta ponencia que vamos a comenzar ahora mismo, se va a abordar esta paradoja que supone la digitalización en la inspección de educación. Por un lado, se supone que la tecnología nos debe facilitar la gestión de nuestro trabajo y descargarnos de trámites y burocracias innecesarios, pero luego la realidad es que en muchos casos lo está duplicando y llega incluso a provocarnos una sobrecarga digital y emocional insostenible. Precisamente esta sobrecarga de tareas burocráticas y administrativas puede conducirnos a un progresivo abandono de nuestras funciones esenciales, como son la supervisión y el asesoramiento, y el riesgo de convertirnos en meros tramitadores digitales. Las propuestas sindicales que nos van a exponer ahora se centran precisamente en establecer filtros legales y tecnológicos, descargar a la inspección de sus labores no esenciales y garantizar el derecho a la desconexión y la protección de datos frente a la tecnovigilancia. Sin más preámbulo, voy a dar paso a nuestros compañeros que van a abordar esta interesante y actual ponencia. Voy a empezar por Ana Verdugo Bocanegra, inspectora de Educación en Sevilla, presidenta de USIE Andalucía, licenciada en Pedagogía y graduada en Derecho, coordinadora del Área Estructural de Evaluación del Sistema Educativo de Sevilla y vocal de la Comisión Interuniversitaria de la PAU por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Tenemos también la aportación de Jesús Alonso Rodríguez, inspector de Educación y presidente de USIE Canarias, que en esencia proviene del mundo de las matemáticas y la estadística, con un máster en Estadística Avanzada por la Universidad de Granada y otro máster en Diseño y Utilización de Recursos Informáticos en el Aula por la Universidad de La Laguna. Al término de esta ponencia, dispondremos de unos minutos para que podáis preguntar lo que consideréis. Muchas gracias. Sí. Bueno, gracias, Rodrigo. Permitidnos que comencemos esta ponencia con una situación que cada día se va haciendo más visible en el día a día de nosotros como inspectores. Imagínense, diciembre, festividad de Navidad, un escenario, luces, villancicos y mi hija que está dispuesta a cantar esos villancicos. Y yo como madre, orgullosa, sentada, esperando tener ese momento para que se me quede en mi retina para siempre. Pero nada más lejos de la realidad. Una llamada de mi jefe de servicio, como no puede ser de otra forma. Un problema
una orden, tienes que gestionar para que el AMPA quite la pancarta que han puesto en el centro. Y ahí estoy yo, mi hija bailando y yo gestionando un problema con mi móvil que se ha realizado a 66 kilómetros de donde yo estoy. Qué paradoja, ¿verdad? La digitalización, esa que ha venido para hacernos la vida más fácil, el trabajo mucho más sencillo, de repente, de un plumazo, ha quitado la línea que divide nuestra vida privada y personal en pos de la profesional. A lo largo de la ponencia vamos a incidir sobre cómo las nuevas tecnologías y la digitalización están influyendo en la carga laboral de los inspectores. Comencemos, Jesús. Muy bien. Buenas tardes a todos y a todas. La palabra paradoja se ha venido repitiendo muchas veces a lo largo del día de hoy y sí que es cierto que esa digitalización que vino para facilitarnos todo, sobre todo la vida laboral, parece que no lo está logrando tanto. Y es que por digitalización no podemos referirnos simplemente al hecho de que lo que estaba en el papel ahora está en la pantalla o en un soporte electrónico o se ha codificado como números dígitos de manera continua. No, la digitalización va más allá, afecta a cómo nos comunicamos, cómo trabajamos y cómo tomamos decisiones, entre otras perlas. Entonces, la ponencia de hoy, lo que nos queda, estos 45 minutos 50 que nos quedan por delante, la vamos a estructurar en problemas detectados y propuestas que vamos a hacer. Esas propuestas pueden conformar una ruta sindical o una hoja de ruta y entre ellas van a haber propuestas puramente sindicales, otras son herramientas para que ustedes puedan utilizar, que también pueden a su vez convertirse en propuestas para la administración de turno, porque están sobre todo realizadas en código abierto, y finalmente consejos que también pueden transformarse en protocolos. Entonces, bueno, con esta ponencia y con este primer monstruo de las 1000 caras, que es la digitalización, vamos a comenzar. Uno de los primeros problemas que tenemos es cómo nos llega la información. Tenemos múltiples canales. Si lo comparamos con el piloto de un Airbus 380, él tiene una cabina y todos los paneles a su disposición, laterales, frontales, en altura. Y está en una cabina y desde ahí maneja todo. El inspector, si quiere poner los flaps arriba, tiene que entrar en una cabina. Para frenar tiene que salir de esa cabina e ir a la otra. ¿Por qué? Porque nos están llegando información por una serie de canales que lo que nos hacen es perder el tiempo. Tenemos la plataforma donde nos llegan los informes, otra donde nos dicen que tenemos que ir al registro centralizado a hacer una enmienda, otra donde tenemos el portal docente. Cada uno tiene sus singularidades. Así que cada uno, imagínense ahora las múltiples cabinas desde donde entran y salen. Entonces, y al fin y al cabo perdemos mucho tiempo a la semana, horas a la semana, entrando y saliendo de cabinas, ¿vale? De aplicaciones, de herramientas que nos ponen a nuestra disposición. No hay un sistema integrado y donde lo hay, a lo mejor convive con otras tantas aplicaciones que intentan demandarnos tiempo. Así que lo que proponemos es que se unifique en un punto de entrada donde a partir de ahí podamos acceder a través de una doble verificación a todo lo que tengamos a nuestra disposición. Y eso es una propuesta a lanzar a la Administración. Por otra parte, toda esta pila de documentos y de actuaciones que nos demandan tienen que ser priorizadas. Así que otra manera de darles un orden es establecer protocolos de priorización dentro del propio servicio, de tal manera que actuemos con seguridad jurídica y no cometamos o no entremos en ningún tipo de responsabilidad disciplinaria por aplazar algo cuando realmente tenemos que actuar sobre lo urgente. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, de ahora vamos a seguir con Ana, que nos va a explicar algo más sobre los problemas. Bien. Jesús nos ha puesto el primer problema sobre la mesa.
que es la cantidad de canales por donde recibimos la información. Es decir, tenemos 10 gabinas de Airbus con 10 llaves diferentes. Ahora el siguiente problema es ¿qué hacemos cuando por fin conseguimos cruzar una de esas gabinas? ¿Dónde nos encontramos? Bien, pues nos encontramos en un laberinto digital disfuncional, porque lo que han hecho las administraciones es pasar los procedimientos que hacíamos en formato papel a un formato digital, y eso no es digitalización. Eso no es digitalización. En este sentido, se conforman plataformas, interfaces que no están diseñadas para el trabajo del inspector, donde no hay funcionalidades que nos permitan mejorar nuestro trabajo. Y por otro lado, paradójicamente, antes las administraciones no estaban conectadas porque físicamente estaban en espacios diferentes. Dijimos, bueno, la digitalización borra esas barreras físicas y nos encontramos de nuevo con que las administraciones no están interconectadas. No ya hablamos de diferentes administraciones a la educativa, también en los propios servicios que conforman la administración educativa. Ante esto, nosotros, como ha dicho Jesús, somos muy prácticos. Aquí no vale, como decía Yeyi A2, solo problemas. No, porque entonces nos vaya a mandar fuera. Vamos a dar soluciones. Y las soluciones las vamos a dar en 2 niveles, una a nivel colectivo y otra a nivel individual. A nivel colectivo, a las presidencias de UCIE debemos exigir a las administraciones educativas que participemos en el diseño de las plataformas o de las interfaces que conforman nuestro trabajo, porque nosotros sabemos cuáles son todas las actuaciones que debemos hacer para solucionar un problema. Por lo tanto, vamos a operativizar la plataforma. Igualmente debemos exigir que a esas plataformas vengan, como esta mañana nos han propuesto el compañero del Ministerio, una serie de funcionalidades que nos ayuden en nuestro día a día. Y, por supuesto, lo que está establecido en ley, que las administraciones estén interoperativizadas, es decir, interconectadas entre sí. A nivel individual, mirad, hemos preparado un kit de herramientas digitales, porque, claro, era la hora, está la comida, ¿cómo garantizamos que la gente, que vosotros quedéis aquí? Pues bueno, vamos a lanzar un kit de herramientas digitales con un código QR a la finalización de la ponencia. ¿Vale? Y en ese kit vais a encontrar una serie de modelos tipos que están en formato editable para que podáis hacer, poner vuestro nombre y una serie de datos de problemas recurrentes que en el día a día sufrimos los inspectores. Y también una serie de documentos de manuales para que esas herramientas, esas funcionalidades las podáis vosotros descargar con bastante facilidad en vuestra casa. En este kit de herramientas digitales vais a tener 3 modelos tipos. Uno, para la derivación al órgano competente por parte de jefatura de servicio. Muchas veces nos llegan a nuestra gestión asuntos que no son de nuestra competencia. Ahí tenéis ese modelo tipo. Segundo, subsanación del expediente cuando vienen incompletos. Y tercero, algo que es bastante recurrente, que es la acumulación de procedimientos cuando nos está viniendo la misma queja que la familia ha hecho en el Defensor del Pueblo, en la delegación. Bueno, pues vamos a acumular todos los procedimientos en uno solo, que para eso tenemos la Ley de Procedimientos Administrativos. ¿Qué otros problemas tenemos, Jesús? Bueno, aquí lo tenemos, el tsunami este de las actuaciones incidentales, que parece que solo vivimos para ellas. Es complejo, ¿vale? No voy a entrar en todo el abanico, pero sí rescatar algo que son los conflictos, que es lo que principalmente nos está desbordando. Conflictos detectamos muchos, pero en los centros hay demasiados problemas entre alumnos, alumnos con profesores, profesores con profesores, profesores con equipos directivos, etcétera, etcétera. O sea, todas las combinaciones, personal de administración y servicios, como ustedes quieran verlo. Esos conflictos están creando, a su vez, una intervención desmedida de la inspección. ¿Por qué? Porque el centro no es tan eficaz como nos gustaría a nosotros en la resolución de conflictos. Hay que pedirle a los centros que
que esa resolución de conflictos sea más eficaz, más eficiente, para que cuando nos llegue a nosotros solo nos llegue aquello que realmente no se pueden resolver, pero no es lo que no se puede resolver por falta de competencia. Y este es un tema que a su vez crea una expectativa o una percepción de que la inspección es la que resuelve. Y como la inspección es la que resuelve, ¿yo para qué voy a hablar con los intermedios, los puestos intermedios? Me voy directamente a la inspección, que es la que me resuelve. Con lo cual esa percepción, bueno, está muy bien, pero deberíamos exigir a su vez que los centros resolvieran de manera eficaz y eficiente. Porque lo que nos está convirtiendo es en bomberos y bomberas educativos, y vamos de un lado para otro apagando fuego. Y eso es una de las cosas en las que nos estamos convirtiendo. ¿No, Ana? Totalmente, Jesús. Además, miren, Jesús nos ha trasladado aquí una imagen poderosa, y es la imagen del cuerpo de inspección como un cuerpo de bomberos. Bien, vamos a preguntarnos entonces qué caracteriza a un buen bombero. Por supuesto, su capacidad para apagar fuegos, pero también para prevenirlos. Y es ahí donde las administraciones educativas fallan estrepitosamente. Nuestra tesis es clara. Los planes generales de actuación de la inspección educativa se confeccionan de espaldas a la realidad. Y esto no es una apreciación. Vamos a traer un dato objetivo. Miren, en el curso 24-25, en la provincia de Málaga, 46 inspectores de educación gestionaron un total de 4.000 actuaciones incidentales. 4.000 actuaciones incidentales, lo que viene siendo una media de 83 actuaciones incidentales por inspector, lo que equivale a la semana 2 actuaciones incidentales que no estaban previstas en los planes generales de actuación. Esto no es algo residual, es que año tras año estas actuaciones incidentales están aumentando. ¿Por qué? Bueno, pues puede ser una de las causas la resolución que decía Jesús. Al final resolvemos nosotros los problemas. Pero claro, esto hace que nos desviemos de lo esencial, de nuestras funciones esenciales, que es la de supervisión, evaluación y asesoramiento y mediación, mediante uno de los principios que vertebran nuestras actuaciones, que es el principio de la planificación. Y nos estamos encontrando en este círculo vicioso. Nosotros resolviendo los problemas de los centros y de las aulas, pero donde menos nos encontramos es en las aulas y en los centros. Así que, miren, cuando un sistema educativo no prevé, está condenado a vivir en llamas y, por ende, los inspectores de educación vamos a estar condenados a estar apagando fuegos continuamente. Jesús, ¿qué propuestas tenemos? Bueno, vamos a ver. La primera propuesta que lanzamos es que dentro de nuestras funciones está la de asesorar a los centros. Y asesorar, y la propuesta es que hagamos que los centros incorporen en sus líneas formativas la resolución eficaz y eficiente de los conflictos, que eso sea un mantra, que eso esté ahí de manera transversal un año y otro, porque la sociedad cambia, los problemas cambian. Y miren ustedes cómo están las noticias, cómo está todo, lo que comparándolo como hace 30 años, tal vez ahora todo está sale más rápido, los medios de comunicación, las redes sociales, pero también tenemos que ir adaptándonos a esos cambios. Y por otra línea que tenemos, que a través de nuestra inspección, a los órganos competentes superiores se les aconseje establecer estas directrices dentro de sus planes estratégicos, porque, por otra parte, la Administración, y voy con la segunda propuesta, que tiene muchos protocolos contra el absentismo, contra el acoso escolar, contra la violencia de género, contra el riesgo suicida, a favor del alumnado trans, etcétera.
Cada comunidad tiene miles de protocolos, muy funcionales, ¿verdad? De 120, 150 páginas, fáciles de aplicar, donde están toda la casuística para que el centro sea el responsable. Oye, si no lo hiciste, eres el responsable de no haberlo hecho, y tú que tienes que velar por el cumplimiento de esto, también tienes parte de responsabilidad como inspector o inspectora. Los protocolos tienen que ser sencillos, flujogramas, prácticos, que con verlos sepamos lo que hay que hacer, no haya que hacer una tesis doctoral para implementar un protocolo. Y por otro lado, tienen que medirse. Como decía William Thomson, o conocido como Lord Kelvin, físico y matemático británico, lo que no se mide no se mejora, y lo que no se mejora se degrada siempre. Y eso es lo que puede pasar. Así que los protocolos, donde tenemos que incidir y proponer, es que los podamos medir. ¿De acuerdo? No, Ana. Jesús, totalmente de acuerdo. Y en este sentido, para blindar lo esencial de nuestro trabajo, desde la presidencia de USIE debemos exigir a las administraciones educativas que realicen un informe anual de la carga de trabajo de esas actuaciones incidentales. ¿Por qué? Porque lo que vamos buscando son dos finalidades. Por un lado, que los planes generales de actuación tasen adecuadamente el trabajo que no está planificado, que nos viene. Pero por otro, que es lo más importante, es porque la Administración deberá preguntarse cómo actuaciones o temas reiterativos que año tras año nos vienen como actuaciones incidentales nos están influyendo. ¿Para qué? Para proponer la integración de esos problemas dentro de los planes generales de actuación, con lo cual deja de ser algo incidental para convertirse en un problema estructural que debemos dar solución. Sin eso, la planificación deja de tener sentido. ¿Pasemos al tercer problema, Jesús? Sí, claro. Vamos allá con este tercer bloque y último, esta primera parte, que sería nuestra desprofesionalización, que parece ser a lo que estamos encaminados. Y no quiero ser negativo. Una de las cuestiones que estamos viendo es que cada vez tenemos más actuaciones de carácter puramente administrativo. Nos hemos convertido en una extensión de los órganos superiores para chequear cosillas y demás. Al fin y al cabo, muchos de ustedes pueden tener en el día a día el recibir un correo para recordarle a los centros educativos de su zona que cumplimenten una encuesta o que cumplimenten un formulario. Es decir, una tarea rutinaria, tiene que el inspector estar detrás de ella. Otras tareas rutinarias, hoy en día, con los mecanismos que tenemos, pero puede ser, por ejemplo, entre otras muchas, contar manualmente en los horarios si el número de horas prescriptivas de cada materia se cumple o no. Pues a saber el número de grupos que cada uno tiene y si queremos hacerlo de manera manual porque no tenemos un programa informático que lo haga. Por ejemplo, esas son algunas de las tareas muy simples que tendríamos que evitar o descargarnos de ellas, ¿no, Ana? Totalmente. ¿Por qué? Porque esas tareas administrativas lo que nos lleva es a uno de los efectos más graves que estamos teniendo actualmente los inspectores, y es la pérdida de nuestra identidad profesional. Compañeros y compañeras, estamos asistiendo a una desprofesionalización silenciosa de la inspección educativa. ¿Por qué? Porque estamos pasando de ser un cuerpo técnico y profesional a ser un cuerpo auditor y gestor. Y vamos a trasladar a otra realidad. Una comunidad autónoma lleva 2 años haciendo una actuación prioritaria dentro de sus planes. Y esa actuación prioritaria tiene una acción que es la de supervisar si cada día esa unidad tiene media hora de lectura programada. ¿Es eso lo importante? ¿Hace falta un inspector para constatar que diariamente esa clase tiene media hora de lectura programada? ¿O lo realmente importante es el efecto, el impacto que esa media hora de lectura planificada está teniendo en la prevención de las dificultades y en la mejora de los aprendizajes? Cuando la Administración educativa nos pone a hacer la primera pregunta
y no nos deja tiempo para hacer la segunda, nos está desprofesionalizando. Y ahí tenemos que actuar. ¿Cómo? Bueno, una de las primeras propuestas es reivindicar que los servicios de inspección tengan personal administrativo o personal de apoyo. En algunas comunidades lo tienen, en algunas o en muchas de tenerlo es escaso y hay que solicitar más, y hay otras que tristemente ni lo tienen, y son los inspectores y las inspectoras los que tienen que hacer todo. O sea, de tener personal administrativo, los inspectores y las inspectoras podrían descargarse de algo más de trabajo. Eso no es óbice de que se diga a la administración que aquellas cosas totalmente rutinarias las arreglen de otra manera, pero no poniendo a un inspector a mirar si una cosa está cumplimentada o no. Otra de las soluciones pasa inexorablemente porque los planes generales de actuación dejen la mera supervisión para ir al impacto real que esos planes tienen en la mejora de la calidad y equidad del sistema educativo. Y segundo, blindar la presencialidad de los inspectores en los centros y en las aulas. Porque la calidad, la virtualidad de nuestro trabajo es cuando estamos asesorando dentro de las aulas y dentro de los centros, no fuera de ellos. ¿Qué otra solución, José? Bien, bueno, está claro, como decía, uno de los problemas era la falta de rutinas, algoritmos y demás que hagan ciertas tareas de manera automática. Aquí tenemos que todo lo susceptible de automatización que se haga. Es decir, para los horarios, que los programas de gestión de esos horarios, cuando los equipos directivos suban el horario, simplemente que validen el horario, si está bien y cumple con lo prescriptivo curricularmente o no. Y en caso negativo es donde nosotros entramos. Lo que no podemos hacer es un recorrido por todos los horarios que hay, cuando realmente tendríamos que ir a asesorar donde haga falta. Entonces, eso hay que detectarlo. Igual que, antes decía, había unos compañeros que tenían el Power Automator y la administración, que posiblemente los que tengan los entornos 365 lo tendrán, pueden hacer perfectamente que aquellas encuestas o aquellos formularios que no estén cumplimentados, automáticamente, en fecha tal, les llegue otro correo recordándoselo. Y finalmente, cuando después de 2 o 3 correos, pues que avisen al servicio que de turno o al centro correspondiente a través de otro canal. Todo en esta vida tecnológica que tenemos es susceptible de automatización. Lo que hay que tener es ganas, voluntad y, por parte de los políticos de turno, creer en ello. Totalmente. Miren, hemos abordado un primer bloque que es cómo la digitalización, ese monstruo de la mil caras, impacta en nuestro cargo laboral. Pero ahora vamos a pasar a un segundo bloque en el cual nos exponemos los inspectores de educación en el desarrollo de nuestra actuación a una serie de riesgos digitales como personas y como profesionales. Y lo vamos a centrar en 3 problemas. Por un lado, vamos a ver cómo la hiperconexión digital permanente nos está agotando, cómo la brecha digital nos está diferenciando y, por último, cómo la desprotección está exponiendo nuestros datos a la información pública. Vamos a empezar con el primero, con la hiperconexión digital. Miren, como hemos dicho en esa imagen, en esa situación con la que hemos empezado la ponencia, la digitalización lo que está haciendo es separar esa línea que dividía nuestra vida personal y privada de la profesional. Ahora mismo el salón de nuestra casa, cuando teletrabajamos, es el despacho, el coche es la oficina móvil y el internet de nuestro teléfono personal en muchas de las ocasiones es la que nos está conectando a la plataforma con la que estamos trabajando. Eso es la imagen más visible de la hiperconexión permanente. La pregunta es clara. ¿Dónde termina nuestro deber como funcionarios al servicio público y dónde empieza
nuestra vida, nuestra parcela privada y personal. Es que un inspector tiene que estar 24/7 al servicio de la Administración. Entendemos que la respuesta es rotundamente no. Y esto, compañeros, nos está agotando. ¿Y cuál es el problema? Que un inspector que está agotado no puede ser un buen inspector. Y eso nos lo tenemos que meter a fuego. ¿Qué otros problemas podemos tener, Jesús? Bueno, yo creo que todo lo que tú estás diciendo al final lo que genera es que cualquier mensaje hoy en día, cualquier forma de comunicación, irrumpe en nuestra vida a todas horas, mañana, tarde y noche. Claro, son redes y nosotros nos prestamos también a que ese contenido instantáneo nos llegue también en la tarde, por ejemplo, y nos hace entrar en un bucle, porque todos al fin y al cabo empezamos a responder y formamos parte del engranaje que al final lo que está haciendo es poniéndonos a trabajar de manera gratuita fuera del horario laboral, y encima nos está creando una sensación de culpabilidad a los que queremos desconectarnos un poco, porque claro, yo veo que mis compañeros y mis compañeras están trabajando y soy culpable, entonces voy por no hacerlo. Yo tengo que desconectar y ella tiene que, todos ustedes tienen que desconectar, debemos desconectar, porque al final, si nos sentimos culpables y trabajamos gratis, y eso no nos lo paga nadie, ni la familia, que es la que lo sufre, por ejemplo. Llegamos a un momento donde esos problemas son aún peores, porque lo realmente urgente, digamos, las emergencias, se empiezan a confundir con el estar siempre disponible, y ya se diluye la línea que separa lo uno de lo otro. Realmente lo urgente, porque peligra la vida de nuestro alumnado, porque hay un temporal, por cualquier otra circunstancia muy, muy adversa, es donde tenemos que ponernos a caminar un sábado por la tarde para que el alumnado no vaya el lunes a trabajar. Pero en el resto del tiempo no podemos claudicar, tenemos derecho a estar desconectados. Entonces tenemos que hacernos un poco también respetar. ¿Vale? Entonces, por ello, como propuesta, ante esa necesidad de desconexión del cuerpo de inspección, nosotros proponemos en ese kit de herramientas que las presidencias de USIE utilicen e intenten aprobar en cada una de las comunidades autónomas un protocolo de desconexión digital. Y en ese kit hay una propuesta para ello. Y ese protocolo de desconexión digital, que se vertebra en el artículo 88 de la Ley Orgánica de Protección de Datos y en el 14 del Estatuto Básico del Empleado Público, debe contener 3 elementos irrenunciables. Por una parte, una franja horaria, como decía Jesús, de desconexión. Cuando termina nuestro trabajo, no pueden contactarnos bajo ningún medio. Por otra parte, la prohibición, y aquí la Comunidad de Murcia me aplaudirá, de que los canales de los medios personales no se pongan o no se usen para hacer actuaciones de la propia Administración. Y por último, la garantía, como decía Jesús, que si yo respeto mi horario de desconexión, no tenga ningún tipo de represalia. En este sentido, es necesario que ese protocolo sean aprobados en cada una de las comunidades autónomas. ¿Qué otras soluciones, Jesús, podemos establecer? Bueno, antes me van a permitir hacer un KitKat y decirles que dentro del código QR está la presentación, se la pueden descargar tal cual, ¿vale? Si no quieren hacer fotos a nosotros, pues no hay ningún problema. Bien. Por otra parte, como propuesta tenemos, vamos a retomar el artículo 39 del borrador de Real Decreto de la Inspección, que era sobre el teletrabajo. No tiene carácter básico, pero sí invita a las comunidades autónomas a desarrollarlo. Y aquí tenemos una balanza
donde para los empleados y empleadas públicas tenemos que citar el 47 bis del TREBEP, del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, donde hay unos principios muy genéricos a ese teletrabajo. Eso salió por el tema del COVID y se metió ahí, pero contrastándolo con el sector privado, ellos ya tenían un Real Decreto Legislativo, el 28/2020, que se hizo a toda prisa también por el tema del COVID, que posteriormente fue derogado por una ley, que es la que tenéis aquí, la 10/2021, que tiene 22 artículos. Hoy en día, ¿dónde estamos? Un artículo empleado público, 22 artículos de regulación sector privado. Puedo entender que a lo mejor el Ministerio, con las carreras, pusiera nada más que un artículo para no invadir competencias autonómicas, pero podrían haber sido un poquito más espléndidos. Miren, en el artículo 47 hablan de medios tecnológicos. En la ley para el sector privado del trabajo a distancia hablan de medios, herramientas, equipos que tienen que ser puestos a disposición por parte del empleador y además el mantenimiento. Pero aparte de eso, dice que se tiene que establecer las cuantías de compensación por estar trabajando, teletrabajando, y los mecanismos para determinar esas cuantías. Por lo cual, y además se tiene que cumplir el PRL, la prevención de riesgos laborales. Entonces, la propuesta nuestra es que cuando se vaya a lanzar una negociación, se tengan en cuenta lo que se ha conseguido para el sector privado, como mínimo, para tenerlo como referencia. ¿De acuerdo? Finalmente, nos tenemos que dar un consejo, que es el que está ahí, darnos permiso, ser ejemplo y concienciar en el tema de la desconexión digital a todos los que están a nuestro alrededor para simplemente trabajar en el periodo que tengamos que trabajar y desconectar cuando se ha acabado nuestra jornada. Bien, voy a seguir con un problema que es el de la brecha digital. Nosotros podemos definir en nuestro cuerpo la brecha digital de una manera más singular, diciendo que es la distancia que separa a aquellos inspectores e inspectoras que utilizan con aprovechamiento las tecnologías digitales de aquellos otros que tienen dificultades para hacerlo. ¿De acuerdo? Simplemente con eso. Y esto no es una cuestión de un solo factor. Pueden haber muchas. No tengo los dispositivos adecuados, no me los facilitan, no tengo las infraestructuras, en el lugar donde estoy no tengo las redes. Esto ya no es una cuestión de edad, como nos han hecho creer muchas veces. Es una cuestión muchas veces de contar con todo lo que necesitamos y de la formación que necesitamos de calidad por parte de la Administración. Y fíjense ustedes que lo que hace esto, esa brecha, es provocar que el sistema de inspectores, conformado de inspectores y inspectoras, tienda a equilibrarse, bien a través de pedir ayuda al compañero, a la compañera, a aquellos que tienen un poco más de conocimiento sobre el tema, y lo que está produciendo es sobrecargar a determinados perfiles de inspectores e inspectoras. Esa sobrecarga, además, es invisible, porque ni administrativa ni económicamente está reconocida. ¿No, Ana? Totalmente. Y esto también nos conlleva a una desigualdad en las condiciones laborales. Aquí es una reivindicación que USIE lleva todos los años. Esto es como el Día de la Marmota. Año tras año vamos desde Acción Sindical reivindicando. Lo hicimos en Mallorca y volvemos a traerlo aquí. Porque aquí, cuando hablamos de desigualdad digital, no estamos hablando de que no nos hayan incorporado la inteligencia artificial como funcionalidad a nuestra plataforma. No, es que vamos más allá. Compañeros, aquí hay inspectores que están poniendo su teléfono móvil para gestionar las llamadas oficiales. Estamos hablando de que cuando van a los centros no tienen un ordenador y tienen que ir con un papel tomando nota para cuando lleguen al despacho pasar las actuaciones. O estamos hablando de que si quiero, cuando voy a ese centro,
poder utilizar la plataforma digital, me llevo mi ordenador personal y lo conecto a la wifi de mi teléfono personal. Esto tiene 3 consecuencias para nosotros intolerables. La primera es un riesgo en la seguridad mayúsculo. Estamos tratando con datos sensibles con nuestros medios, con los medios que cada uno de nosotros aportamos. Por otro lado, estamos hablando de un abuso laboral, porque esto es el mundo al revés. El empleador poniendo los medios al servicio del empleado. Y por último, el empleado poniendo los medios al servicio del empleador. Y por último, sobre todo es una fractura del sistema. No podemos tener inspectores, en Mallorca decíamos de primera y de segunda, pues ya ahora en Lleida vamos a decir que de tercera o de cuarta. Sí. ¿Qué propuestas podemos tener al respecto, Bien. Jesús? Hay muchísimas, pero bueno, lo primero yo creo que son las herramientas y los equipos adecuados. Ya lo está diciendo Ana, ordenadores, teléfonos y demás. Pero aparte de eso, nosotros, lo que son las consejerías de educación tienen unas bases de datos terribles, que lo que ocupan es un espacio mal utilizado. Porque si ustedes quisieran hacer una consulta de Big Data educativo, no pueden. Ustedes tienen que ir año por año sacando datos. Por ejemplo, imagínense que quieren saber cómo califica este docente. Pues tienen que ir al año pasado a ver qué notas, qué calificaciones otorgó a todos los grupos, después al año anterior y al año anterior, y conformar poco a poco una base de datos. Hoy en día esto con dashboards o herramientas muy simples, igual que se puede controlar a lo mejor el absentismo, la evolución de él, también se pueden monitorizar y ver la evolución de cualquier parámetro. Y eso es lo que la administración tiene que desarrollar, o por lo menos que ponga inteligencia artificial que nos permita dictarle lo que queremos y que la transforme en un artefacto como puede hacer Claude, que es una de las inteligencias artificiales especializadas en esto. Por otra parte, tenemos herramientas, o no tenemos, mejor, no tenemos, herramientas OCR, que son de reconocimiento de imágenes, Optical Character Recognition, ¿no? Y lo que hace es, fíjense ustedes que el artículo 16 de la Ley de Procedimiento Administrativo dice que todo lo que entra por registro se ha de digitalizar, y lo que hace es convertirlo en la imagen. No son PDFs buscables. Búsquense después ustedes la vida para hacerlo. Con un programa, alguna administración lo pone, pero suele ser incluso de código cerrado. Yo no sé si están evaluados o no. Bien, después les vamos a dar una herramienta. Pero esos OCR son muy importantes porque si los utilizo, puedo tener mi texto perfectamente copiable y trasladable a la IA previa anonimización o pseudonimización. Y luego les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes, por favor, levanten la mano los que la administración le ha puesto inteligencia artificial alguna al servicio de ustedes? A ver. No que ustedes utilicen de manera privada, sino en los entornos de producción, que trabajando con un informe puedan subirlo a la IA y que no haga falta anonimizarlo, por ejemplo. Poquitos, ¿verdad? La mayoría, Jesús, son altos cargos. O sea, vale. Bueno, pues vemos que muy poquitos. Entonces vemos que la administración no va al paso de la inteligencia artificial y de sus desarrollos. Así que lo que queremos es inteligencia artificial integrada en nuestros entornos de trabajo, y esa es una propuesta que debemos hacer con nuestros de acuerdo a los nuevos tiempos. Totalmente. Y aquí otra de las propuestas inexorablemente pasa por 2 exigencias. La primera, porque en cada comunidad autónoma debe proveer de los medios digitales mínimos y dignos para ejercer nuestra labor profesional. Y por otro lado, lo que es la impartición de una formación digital. Ya está bien de que los inspectores deban de poner sus medios personales al servicio de la Administración, sobre todo porque ya es una cuestión de dignidad profesional, de seguridad jurídica y de que valoren el trabajo nuestro. Por otra parte, ante la equidad formativa, desde las presidencias de USIE debemos exigir que se haga un marco
de referencia sobre la competencia digital adaptado a los inspectores. ¿Por qué? Porque hay procedimientos que, aun siendo cuerpo docente, evidentemente nosotros no hacemos programaciones didácticas, situaciones de aprendizaje y demás. Debemos exigir que se nos adapte ese marco de competencias digitales a nuestra labor. Solo luchando en ambos frentes creo que podemos dejar esa barrera o esa diferenciación entre inspectores de primera y de segunda. ¿Pasamos al último problema, Jesús? Sí, vamos allá. Bueno, dentro de los sistemas, de los métodos que tenemos para proteger los datos, está la anonimización y la pseudo-anonimización, y cada una con diferentes variedades. Yo soy más de la de pseudo-anonimizar. ¿Por qué? Porque cuando anonimizo y me cargo totalmente el dato y lo llevo a negro, cuando lo subo a la inteligencia artificial para trabajar con él, pierde la coherencia. Si yo tengo el nombre de José López, yo quiero que donde esté José López diga a partir de ahora profesor 01 en todo el documento, y donde dice María Alonso diga profesor 02. De tal manera que todos los datos personales van a ser, por ejemplo, en mi caso yo lo que hago es categorizarlos y ponerles después un número. De tal manera que al final los pseudo anonimizo y los subo a la inteligencia artificial para trabajar con ellos. No pierde la coherencia, porque la inteligencia artificial no sabe, cuando llevaste a negro 10 veces muchos nombres, no sabe si es la misma persona o diferentes personas. ¿De acuerdo? Ese es un problema que tenemos que evitar. Y después vamos a hablar también de la tecnovigilancia. No es lo mismo el control que puede hacer la Administración para comprobar que realizamos nuestras funciones que el microcontrol que puede invadir derechos fundamentales. Tengan ustedes presentes que la Administración graba los logs de conexión cada vez que entramos y salimos de un ordenador o de una VPN, que graba los logs cada vez que salimos, por lo tanto graba o es calculable el tiempo de conexión, que si tenemos dispositivos de geolocalización puede saber en qué momento y dónde estamos, es decir, que puede haber un rastreo. Y tenemos, yo no sé si esas políticas están publicadas o no están publicadas por las diferentes comunidades autónomas, pero que tenemos derecho a ello. Entonces, vamos a seguir con, digamos, algunas de las propuestas para minimizar esto. Bueno, la sentencia que vamos a traer sobre la mesa es una de 2017 del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, que es la sentencia del caso Barbulescu. En esta sentencia se establecieron unos principios de información previa, de necesidad, de proporcionalidad, de una expectativa legítima del derecho a la intimidad cuando utilizamos el ordenador propiedad de la Administración, y se produjo en el sector privado. ¿De acuerdo? Lo importante es que la sentencia del Tribunal Supremo, que también la tenéis en el kit, 1565/2024, la incorporó a la doctrina jurisprudencial española, con los mismos principios. Es decir, tenemos una expectativa legítima de uso de ese dispositivo propiedad de la Administración, pero para ello hay que garantizar una serie de cuestiones. Entonces, las propuestas que nosotros lanzamos para que estos principios se lleven a cabo es que exijamos que hayan unos protocolos de información previa sobre la seguridad y el uso de los dispositivos. Muchas comunidades lo tienen, algunas no, y no sabemos cómo nos está vinculando. ¿De acuerdo? Hay que investigarlo. Y eso es un trabajo que propongo que se haga en el seno de, los diferentes auxilios autonómicos. Por otra parte, tenemos que tener cláusulas de garantía
de que lo que se hace de manera proporcional y de acuerdo a la finalidad perseguida cuando se interviene en nuestro ordenador para extraer datos de él, porque hay una brecha de seguridad o por cualquier otro motivo importante. Y después, finalmente, tiene que haber unos protocolos de transparencia. Lo que les estaba diciendo antes, todo esto tiene que estar publicado. No me puede aparecer una ventanita cuando utilizo determinado programa advirtiéndome. Lo que abunda no daña, pero la publicación en el boletín oficial no me la quites, porque es ahí donde me tienes que informar, ¿vale? Por el régimen estatutario nuestro. No firmamos un contrato, sino me lo publicas. Bien, pues eso es lo que tenemos que exigir. Ana. Deciros que esta sentencia también está en ese kit de herramientas digitales que vamos a tener al final. Ante esos problemas de la tecnovigilancia que nos decía Jesús, es decir, que la propia la Administración, al proporcionarnos, bueno, en aquellas comunidades donde lo proporcione, esos medios digitales, puede ver cuánto tiempo estamos trabajando o dónde nos encontramos en ese momento, nosotros incorporamos un corpus legal que hace a la vez de escudo para protegernos contra esa posible intromisión por parte de las administraciones educativas. Y ese corpus legal viene determinado en los artículos 87 a 90 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esto tiene dos consecuencias prácticas. Por un lado, porque establece límites claros a la Administración educativa sobre el control que puede o no de la información que proporcionan los medios que nos han proporcionado. Es decir, por ejemplo, no pueden saber dónde nos encontramos fuera de nuestro horario laboral. De ahí la importancia de ese protocolo de desconexión digital para decir desde cuándo hasta cuándo podemos desarrollar nuestro trabajo. Y por otro lado, otra de las consecuencias es borrar de un plumazo esa disponibilidad 24/7 de la que hablábamos antes, por el que el artículo 88 de esa Ley Orgánica del Poder de Protección de Datos establece la desconexión digital. Hagamos entonces uso de ella. ¿Qué otras soluciones podremos plantear? Sí, les voy a proponer 3 cositas ahora. Por cuestión de tiempo dejé 2 atrás y si me daba tiempo lo hacía con la macro, lo voy a hacer ahora. Y se trata de que hay colgados dos manuales, uno más sencillo y otro un poco más avanzado. Hemos puesto, pues dependiendo del que quieran, yo les aconsejo que vayan por el sencillo primero y consiste en una aplicación que instalada en el ordenador nos permite oserizar, o sea, convertir PDFs de imagen en texto buscable, de tal manera que tiene varias alternativas. Una es convertirlo en texto plano y a su vez convertirlo en ese PDF buscable, que lo que hace es poner una capa de texto y entonces no perdemos el formato porque la pone como en segundo plano y nosotros buscamos, está seleccionando lo que hay oculto. Eso es lo que consiste en ponerla oculta. Que consiste en la instalación de un software que es el potente, el que utilizan todos los científicos y los diseñadores de programas, que se llama Tesseract. Es un manual que lo instala, está el paso a paso de cómo instalarlo y después de Tesseract, que es un programa con el que se trabaja por consola, necesitáis una interfaz amigable para trabajar con él. También está la instalación de esa interfaz que se llama G-Image Reader, que es G-Image Reader en español. El paso a paso está. Después, por otro lado, hay otra solución para oserizar documentos mucho más avanzada, más completa. A lo mejor te permite meter 100 PDFs o todo un expediente y oserizarlo en local. Esto no sale fuera, Eso se produce en tu ordenador, que es lo importante. ¿Vale? Todo esto es código abierto, auditable, no hay riesgo, es en tu ordenador. Lo importante es tenerlo instalado. Y es software libre, auditable, como decía, y ya se ha visto porque es de la comunidad que no hay brechas de seguridad, ni nada sale al exterior. Y ese segundo manual instala Python, Tesseract,
después Ghost Grip y al final OCR MyPDF, que es el que oseriza. Es más complejo, pero más potente, más fiable y, como decía Ana María antes, formación con equidad a cada uno donde se pueda mover. Entonces, me permitía hacer esos 2 manuales y a su disposición para lo que necesiten. Por otra parte, llegamos a la macro. Llegamos a la macro. La macro está diseñada para pseudo-anonimizar, ¿vale? De tal manera que si yo tengo un informe o estoy construyendo un informe, yo lo que voy haciendo, les voy a poner un sencillo ejemplo para entenderlo mejor, ¿vale? A medida que voy haciendo un informe, yo pongo cada nombre que me encuentre en mi informe o dato personal, lo voy llevando a otro lado, a otro archivo. Puede ser el bloc de notas de Windows. Un bloc de notas, y un José López, punto y coma, profesor 01. Antonio Rodríguez, punto y coma, profesor 02. María Rodríguez, punto y coma, alumna 01. Los voy pseudo-anonimizando a medida que voy construyendo mi informe, ¿vale? Y lo grabo como punto .csv, que es separado por valores, o sea, valores separados por coma, ¿de acuerdo? Por punto y coma, quiere decir. Eso también se puede hacer con un LibreOffice o con un Excel. Pones una fila y pones la otra, está en el manual, ¿vale? Todo esto está en el manual. Y al final lo grabas como CSV y en lugar de utilizar el bloc de notas, pues el Excel o la hoja de cálculo de LibreOffice. De tal manera que yo me voy construyendo un archivo que sirve para mapear, es decir, para pasar los datos personales a seudónimo o al revés. Y lo que voy a hacer es cargar una macro en LibreOffice. Abro el LibreOffice porque no estoy hablando de software privativo, pero si ustedes quisieran pasar esa LibreOffice, que son esa macro que está ahí diseñada, la quisiera pasar para utilizar en Word, que en VBA, lo que tendrían que hacer es ir ustedes mismos a Claude o a GPT o a Gemini y decirle que ese código lo ponga para Windows. Y automáticamente les va a salir. Yo no he tenido tiempo de hacerlo, pero seguro que sale. El manual de instalación está ahí. Y lo que hacemos es, nosotros tenemos ya el informe acabado con mi tabla de seudónimos. Vamos a la macro y le decimos, vamos a mapear, que es cargar en memoria todos esos datos personales y los seudónimos. Una vez en memoria, no en la nube, en memoria local, lo que vamos a hacer es transformar ahora el informe que ya yo tengo, por ejemplo, preparado, o el texto que yo tengo preparado. No tiene por qué ser un informe, puede ser un texto cualquiera o cualquier historia. Lo que vamos a hacer es ir a la macro y decirle que lo pseudo-anonimice, ¿vale? Primero mapeo, que es cargo, después pseudo-anonimizo. Una vez que lo tengo, ¿qué me hace? Me transforma todo el texto a los seudónimos, con lo cual no se pierde la estructura. El profesor 01 sigue siendo José López, pero ahora se llama profesor 01 en todo el texto. No pierde la coherencia. Me lo llevo a la inteligencia artificial y ahí trabajo con ella. Cuantas veces quiera modificar, estoy ahí modificando. Una vez terminado, me llevo el texto al local y lo que hago es revertir el cambio con la macro, ¿vale? Eso está explicado en el manual y a partir de ahí ya lo que ustedes quieran. Ya hemos utilizado la inteligencia artificial. Bueno, esas 3 cositas eran las que tenía que explicar. Sí. Gracias. A ver, vamos a ya la última propuesta, sobre todo porque queremos hacer una pregunta para que reflexionemos. ¿Qué hacemos cuando nuestra identidad profesional es atacada y puesta en tela de juicio en el entorno digital? Estamos hablando de 2 ataques frontales a nuestra labor como profesionales y como inspectores de educación. Por un lado es el ataque a nuestros datos personales. Imagínense esa familia que viene a nuestro despacho, que estamos hablando sobre cualquier tipo de problema y que nos han grabado esa conversación. E inmediatamente la están subiendo a una red social dando nuestro nombre y apellido, nuestro teléfono y el número de despacho y demás. ¿Qué podemos hacer ante eso? En este sentido, la Ley Orgánica de Protección de Datos tiene
un artículo que es el 88, que es el 87, perdón, que es el derecho de supresión o derecho al olvido. Y en este derecho nos faculta para denunciar esa posible usurpación de nuestros datos personales puestas en red y exigir que en el periodo de un mes o bien lo quiten o bien nos contesten el por qué no se ha quitado. Si no se quita esa grabación, podemos ir a la Agencia Nacional de Protección de Datos, que ya os decimos que actúa. Pero por otra parte, estamos viendo también un ataque que cada vez es más frecuente, y es el ataque a nuestra reputación profesional. Y hablo de un ejemplo como la inspectora de Educación no ha hecho nada en el acoso escolar que lleva mi hijo sufriendo durante un año. Y eso lo pone en una red social que rápidamente se viraliza y que nos pone en tela de juicio a nosotros como profesionales. Pero vamos más allá, que nos daña también como personas. Ante esto, tenemos que tener claras dos premisas. La primera, que evidentemente están colisionando dos derechos fundamentales: el derecho a la libertad de expresión de las familias con el derecho al honor de nosotros en nuestra profesión. Y tenemos que tener clara, como decía, dos aspectos fundamentales. Por un lado, la libertad de expresión sí faculta el derecho a crítica, por muy ácida que sea. Por ejemplo, podría estar amparado en esa libertad de expresión que la inspectora ha actuado de forma ineficaz, porque pone en tela de juicio nuestro trabajo. ¿Dónde colisiona con nuestro derecho al honor? Cuando ya nos imputa o bien una descalificación o una calificación gratuita, no hace absolutamente nada, es totalmente, es tonta, o bien cuando nos están imputando un delito o nos están poniendo sobre la mesa unos hechos que son falsos. Ahí sí tenemos ese derecho al honor y debemos actuar. Llegados a este momento, tenemos 5 conclusiones. La primera es que la digitalización, como hemos visto, cuando está mal gestionada, debilita a la inspección y, sobre todo, empeora nuestras condiciones laborales. Tenemos un marco legal que nos protege, usémoslo. La brecha digital aumenta la desigualdad. En este sentido, necesitamos formación con equidad y la dotación de herramientas y medios tecnológicos. Por mi parte, decir que solo la acción sindical coordinada defiende nuestra función. Y sobre todo, compañeros, ¿debemos actuar ahora o entonces vamos a quedar relegados a tramitadores digitales? Así que actuemos. La digitalización nos puede desprofesionalizar o podemos profesionalizar la digitalización. La diferencia está en actuar juntos. Gracias. Bueno.